Hola y bienvenidos a otro vídeo de ACTV, soy Edu y hoy vamos a hablar sobre los diferentes métodos que podemos usar para embotellar nuestra cerveza casera. Como podéis ver, tenemos un montón de cacharros encima de la mesa, que más adelante explicaremos en profundidad, pero a modo de introducción podéis ver que tenemos azúcar, tenemos también dextrosa y tenemos también perlas de carbonatación para utilizar en cerveza que no está carbonatada, y usaremos un contrapresión o un beer gun para embotellar cerveza que sí está carbonatada. Por cierto, también es muy importante tener botellas suficientes para el lote que queremos embotellar y no olvidéis que deben estar limpias y sanitizadas. Aquí podemos usar azúcar, dextrosa o perlas de carbonatación. La dextrosa es un azúcar simple y las perlas de carbonatación son una especie de terrón de azúcar. También hay quien usa otros tipos de azúcar para esto o incluso mosto sin fermentar que se ha reservado de la propia elaboración. Esta es la manera más sencilla de carbonatar nuestra cerveza de manera natural, cebando las botellas con azúcar y generando una refermentación en botella comúnmente llamada segunda fermentación o fermentación en botella. Según el estilo que hayamos fermentado necesitaremos una u otra cantidad. Para que os hagáis una idea, normalmente decimos que una cerveza tiene una carbonatación baja de 1,5 a 2 volúmenes de CO2, una carbonatación estándar de 2,4 a 2,7 y una carbonatación alta de 3 volúmenes para arriba. Podéis consultar el vídeo que hicimos sobre la carbonatación para tener una referencia de lo que significan estos valores. Cada estilo de cerveza tiene un rango concreto y en la guía de estilos del JCP se puede consultar cuál es el nivel de carbonatación que cada uno necesita. Ojo, a la hora de carbonatar de esta manera es importante tener en cuenta el CO2 residual que ha quedado atrapado en nuestra cerveza durante la fermentación. Hay que calcularlo y restarlo de los volúmenes de CO2 que queremos conseguir. Por ejemplo, si queremos carbonatar una ale inglesa con 1,5 volúmenes de CO2 y nuestra cerveza ha fermentado a 20 grados, según esta tabla, tendremos 0,85 volúmenes de CO2 residual en nuestra cerveza, los cuales restaremos de los 1,5 que buscamos. Para calcular cuántos gramos de azúcar necesitamos para estos 0,65 volúmenes, usaremos la siguiente fórmula. 1,50 menos 0,85 entre 0,23 nos darán los gramos por litro. O también podremos utilizar la calculadora de la página web de la ACE, que también nos será muy cómodo. En esta calculadora introducimos los parámetros que nos piden y obtenemos una cantidad de azúcar y otros valores que pueden ser de tu interés. Otro método menos preciso, pero también muy cómodo, son las perlas de carbonatación o carbonation drops, donde directamente se añaden las perlas necesarias para que hagan su trabajo. Una vez calculada la cantidad de azúcar que necesitamos, haremos un jarabe para facilitar la mezcla con la cerveza. Utilizaremos 300 ml de agua y el azúcar, calentando la mezcla hasta la ebullición durante unos 3 o 4 minutos y añadiendo este jarabe a nuestra cerveza. Es muy importante que la mezcla de este jarabe y la cerveza sea homogénea. Si no lo es probable que algunas botellas no consigan nada de carbonatación y otras todo lo contrario. Se procede a embotellar utilizando un tubo como este que nos facilitará el llenado de las botellas. Como podéis ver, aquí tenemos un beer gun, el cual se compone básicamente de dos tubos, uno dentro del otro. Uno para nuestra cerveza y otro para nuestro CO2. De tal manera que también tenemos dos gatillos, por el cual uno echaremos el CO2 y en el otro echaremos el líquido. El montaje del beer gun es muy simple y lo vamos a ver ahora en un momento. Para ello tenemos una manguera de líquido y una manguera que es de CO2. La manguera de CO2 tiene la peculiaridad de que desde el manómetro necesitamos una salida que se convierta en dos salidas, una para nuestro corny y otra para nuestra entrada de CO2 del beer gun. De esta manera
lo vamos a conectar, el CO2, a la entrada de CO2 de nuestro beer gun y conectaremos a la entrada de nuestro Corning, ¿vale? Haremos lo mismo con la manguera de líquido, ¿vale? De manera que lo conectaremos a la entrada del beer gun y en el otro extremo tenemos un conector que irá también a la salida de nuestro Corning. Y ya tendríamos montado nuestro beer gun, el cual podremos hacer barridos de CO2 y podremos sacar líquido al accionar el gatillo. Para que veáis cómo se hace esto, pues tenemos una botella previamente sanitizada, la cual introduciremos nuestro beer gun, haremos un barrido de CO2 para desplazar el oxígeno que queda en la botella, ¿vale? Y que se llene de CO2 nuestra botella, y acto seguido daremos a este otro gatillo de líquido para llenar nuestra cerveza. Bueno, hemos visto cómo funcionaba el sistema de beer gun. Sabemos que tenemos dos elementos, entrada de producto, entrada de gas. Cuando hablamos de contrapresión, básicamente también nos encontramos estos dos elementos, entrada de gas y entrada de producto. Aquí tenemos simplemente una llave de 2 vías para dar paso a un elemento o a otro. La diferencia entre el beer gun y el contrapresión es que el beer gun trabaja a la misma presión ambiente y en cambio con el contrapresión vamos a igualar la presión de dentro de la botella a la presión de nuestro Corning. ¿Qué conseguimos con esto? Que se produzca una menor oxidación y mejorar las presiones. Elemento fundamental de un contrapresión, este elemento que es una válvula de alivio. ¿Cómo funcionaría? El sistema básico es, al igual que teníamos en el beer gun, tenemos nuestra botella de CO2 con un elemento que va a distribuir la presión tanto al Corning como aquí. Vamos a tener la misma presión y por otro lado tenemos el líquido, la entrada de líquido. Cogemos nuestra botella, cerramos este elemento de silicona, va a hacer que esté cerrado, abrimos el elemento de CO2, iguala la presión entre la botella y el Corning. Lo suyo es quitar el oxígeno. Para ello iremos abriendo nuestra válvula de alivio, irá llenándose CO2 y se va desplazando el oxígeno que va saliendo. Después de un par de segundos cerramos el sistema y ahora mismo está equilibrado esta presión con la del Corning. En este momento cerramos la entrada de CO2 y empezamos a abrir la parte de entrada de líquido. Ahora mismo, si están igualadas las dos presiones, no se va a producir ningún movimiento. Para que nuestro líquido empiece a la botella, iremos con la válvula de alivio de presión abriendo poco a poco, mientras que veremos cómo de una forma muy lenta empieza a llenarse nuestra botella de cerveza, saliendo la parte de CO2. Una vez que veamos que está llena, cerramos nuestra entrada de producto, abrimos nuestra válvula de alivio para que se iguale la presión que hay dentro de la botella al ambiente en el que estamos, sacamos nuestra botella y procedemos a chaparla. Y ya la tendríamos. Bueno, ya hemos estado viendo cómo funciona el beer gun, el contrapresión, y solo nos quedan puntualizar 2 o 3 pequeños consejos que os podríamos dar. Muy importante el tema del frío. El frío va a afectar en cómo de fácil os resulte embotellar. Tened en cuenta siempre que a más frío, menos espuma va a generar. Entonces, recomendación, tener muy frío el Corning y si es posible también tener muy frío la botella, de tal forma que cuando el cambio de presión y de temperatura se va a reducir y va a generar menos espuma. Segundo consejo que os podríamos dar, bueno, que tengáis en cuenta que si disponéis de fermentadores y son isobáricos, la fermentación y la presión adecuada ya podría estar dentro del sistema, con lo cual podríamos embotellar directamente desde nuestro fermentador. Pero lo mismo, también sería ideal que estuviera lo más frío posible para que el contraste, tanto de temperatura como de presión, fuera el menor y generara menos espuma.